En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis hermanas y hermanos a su programa Abba Padre Internacional, iniciando un nuevo día. Gracias al Señor. ¿Le has dado gracias al Señor en este día? Gracias porque puedes respirar, porque puedes ver la luz del día. Le has dado gracias porque puedes escuchar en este momento mi voz y también las olas, los pajaritos del campo, el viento. Hay tantas cosas por que darle gracias a Dios, tantas bendiciones que tenemos y a veces no nos damos cuenta. Y Dios, con su gran misericordia, hoy nos permite tener un día más de vida, un día más en su presencia. Quiero invitarte a que juntos a nosotros invoques la presencia del Espíritu Santo. Quiero dar las gracias por la invitación que me han hecho a este bendecido programa Abba Padre. En este momento quiero pedirte que cierres tus ojos para que juntos invoquemos la presencia del Santo Espíritu de Dios para que venga a actuar con poder en nuestras vidas. Un toque de ti es todo lo que anhelo. Un toque de ti es todo lo que quiero. Un toque de ti, oh Señor, es todo lo que anhelo. De ti es todo lo que quiero. Dile, derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida. Señor, y derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, en este momento quiero pedirte que vengas a nuestras vidas como brisa suave, que vengas a cambiar nuestros corazones, que vengas a llenarnos de tu presencia. Quiero pedirte que vengas a calentar lo que está frío, a enderezar lo que está doblado y a sanar lo que está enfermo. Queremos una doble unción de tu presencia. Mira que te necesitamos, que sin ti nada somos. Oh Santo Espíritu, ven y derrámate en medio de nosotros con poder. Bendito y alabado eres. Gloria y alabanzas a ti. Por eso te alabamos, te bendecimos y te decimos que te necesitamos. Y por eso te decimos que derrames tu unción en nuestros corazones. Derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío
de mi vida, Señor, derrama tu unción en mi corazón, llena el vacío de mi vida, Señor, llena el vacío de mi vida, Señor. Dile con tu corazón, dile, llena el vacío de mi vida, Señor. Reflexionamos en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del 25 al 27. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor, de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es palabra del Señor. En este día Jesús inicia pues enseñándonos cómo hay que orarle a Dios una vez más, dándole gracias. Te doy gracias, Padre. Por eso iniciaba yo el día de hoy el programa pues diciéndote por qué no agradecer a nuestro Padre. Hay gente que son infelices en la vida porque siempre creen que necesitan algo más material, algún estatus social más, algún diploma más, algún título más, y siempre están infelices, siempre están tristes porque no han alcanzado eso, y no son agradecidos por lo que ya tienen, no son agradecidos por tener pues un cuerpo que funciona bien, por tener salud, por tener siempre el alimento en la mesa cada día, porque sus familiares están bien de salud, porque tienen a su mamá y a su papá todavía, a sus hijos, en fin, hay tantas cosas por qué dar gracias a Dios. Quizás no tenemos un carro de lujo, pero tenemos un carro. No tenemos una mansión, pero tenemos una casa donde vivir, un techo. Entonces hay que agradecer a Dios por lo que tenemos, aunque eso no signifique que uno no pueda soñar por tener algo más. Eso no significa que uno no pueda pues trabajar por llegar a tener más. Eso no tiene nada que ver. Lo único, pero a veces nos volvemos infelices porque entendemos que nuestra felicidad vendrá cuando tengamos esas cosas, y no. La felicidad es desde ahora, desde este mismo momento. La alegría de saber que tenemos muchísimas cosas por qué dar gracias. Te doy gracias, Padre. Y otra cosa curiosa que Jesús nos dice acá es que el Padre revela sus secretos, sus cosas a los pequeños, no a los sabios y entendidos. Porque cuando tú eres pequeño, que era lo que en hebreo, la palabra hebrea es los anawim, los pequeños de Yahvé, como era la Virgen María, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. En algunas traducciones eso es lo que dicen, otros ponen la humildad, otros ponen la humillación, pero es la pequeñez, la connotación, como los anawim del Antiguo Testamento. Esa persona que se reconoce totalmente necesitada y dependiente de su Padre. Entonces cuando tú te sientes así, que dependes del, pues Él se te revela por la sencillez que hay en ti. Y por eso
Jesús dice, a Él le ha parecido bien hacer eso, para hacer lo que la misma Virgen dice en su Magnífica, cuando Él habla de que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y al final Él nos dice que todo le ha sido entregado por su Padre, y es una referencia a su divinidad, y que nadie más que Él lo conoce, y que nadie más que el Padre lo conoce a Él. Entonces ellos son los que se han revelado mutuamente a nosotros. Si no hubiese sido por eso, no le conoceríamos, no sabríamos que Dios tiene un hijo, y no sabríamos que Dios era Padre. Es gracias a Jesús que sabemos eso. Así que en este día te invito a ser agradecidos como Jesús, que le da gracias a su Padre, que le des gracias a tu Padre Dios por todas las cosas buenas que ha permitido en tu vida, por todo lo que tienes, por todo lo que sabes. Y siempre siéntete pequeño ante ese Dios tan inmenso que ni los cielos de los cielos pueden contener, y que aún así se abaja hacia ti, su criatura, hacia mí, porque nos ve como hijos. Bendiciones. Padre, Abba, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre, con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hermanos y hermanas, hoy 7 de julio, la iglesia celebra el día de San Fermín. Fermín, su nombre significa firmus, el firme, el valeroso, y verdaderamente que nuestro Fermín fue firme y valeroso por predicar la palabra del Señor. Ordenado obispo de Toulouse, en Francia, este hombre hizo tanto bien porque en Amiens él organizó parroquias y sobre todo pudo lograr que los sacerdotes fueran muy fervorosos y que predicaran siempre firmemente la palabra del Señor. A él lo querían tanto que había una canción que decía 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio y 7 de julio, San Fermín. Todos gritaban muy contentos el 7 de julio. ¿Por qué? Porque Fermín, señores, fue un santo que hizo mucho bien a la iglesia, predicaba fuertemente la palabra de Dios. En una ocasión a él le impidieron predicar la palabra, pero no se quiso callar, siguió predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por ello fue enviado a la cárcel. Pero todo el pueblo fue a la cárcel y lo sacó, señores. La policía de aquel entonces, ¿verdad? Como diríamos ahora, tuvo que rendirse y entregar a nuestro santo. ¿Pero qué sucedió? Una vez más nuestro santo fue advertido para que dejara de predicar, pero él se resistió y dijo que prefería morir antes que dejar de predicar la palabra del Señor. Furioso, el emperador de aquel entonces pues lo mandó a cortarle la cabeza, y así fue como murió nuestro santo, así fue como él derramó su sangre por predicar la palabra de nuestro Señor. ¿Qué nos enseña la vida de este santo? Que nosotros debemos ser firmes y valerosos para hablar de nuestro Señor Jesucristo, no importa lo que debamos pasar, no importa lo que nos suceda, no importa las cosas materiales o sobre todo las cosas humanas que podamos perder, siempre y cuando sea para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día donde la iglesia nos invita a nosotros a ser firmes y valerosos como nuestro San Fermín, que prefirió entregar la vida antes que dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres escuchar la vida completa de este y otros santos, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios les bendiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos, es una gracia que Dios nos concede que a través de este medio de Abba Padre Internacional pueda ser proclamado el Evangelio, porque a través de este medio muchas almas se están acercando al Señor,
están conociendo al Señor y sus vidas están siendo transformadas. Y ahí está también la acción del Espíritu Santo, que cada día va inspirando nuevas formas, nuevos métodos, nuevos medios para que el anuncio de la palabra sea difundido. Y por todo esto le damos gracias a Él. Y nos dice el Evangelio en San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio que el Padre enviará al Paráclito, que estará con nosotros para que more con nosotros, al Espíritu de la verdad. Cuando nosotros observamos atentamente la vida de los apóstoles, la vida de los discípulos, las acciones de cada uno de ellos, nos damos cuenta que en verdad esta palabra se cumple. El Espíritu Santo está en ellos. Y el Señor se los dice: el Espíritu Santo estará con vosotros. El Espíritu Santo estará con vosotros. Y por eso digo, en cada una de las acciones de los apóstoles, de los discípulos, podemos reconocer que esa palabra del Señor se cumple. ¿Qué pasaba cuando los apóstoles iban a anunciar la palabra? Dice que habían signos, prodigios, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, y a la vez sucedía que el Espíritu Santo iba conduciendo sus vidas. Paso a paso ellos iban siguiendo la voz del Espíritu Santo. Sabían escuchar la voz del Espíritu Santo. Y los apóstoles no hacían nada si no eran instruidos por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es prometido como Espíritu de verdad y que permanecerá con ellos, pues en su vida normal nos damos cuenta que en verdad se descubre la acción del Espíritu Santo a través de ellos. Y por eso los apóstoles anunciaban la palabra con poder, anunciaban el Evangelio con poder, porque no eran ellos quienes hablaban, no eran ellos quienes obraban prodigios, era la presencia del Espíritu Santo obrando y hablando a través de ellos. Por eso vemos que a través de la vida de los apóstoles se manifiesta abundantemente la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ellos, vive en ellos. El Espíritu Santo está en sus corazones. Y cuando el Espíritu Santo está en el corazón de un alma, de una persona, ahí hay derramamiento del amor de Dios, porque el Espíritu Santo estará siempre obrando. Y eso es lo que pasa en la vida de los apóstoles. El Espíritu Santo está con ellos. El Espíritu Santo ha tomado la vida, el control de ellos. Y por eso digo, no hacían nada sin el poder del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido por primera vez al Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y si esta palabra es para todos aquellos que creemos firmemente en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo, pues también significa que este Espíritu Santo que recibimos un día por primera vez en el bautismo está con nosotros. Entonces, ¿por qué no se notan a veces esos signos que se notaban y que sucedían en la vida de los apóstoles? ¿Por qué entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, por qué no vemos que se manifiesta como Él debería manifestarse, de la forma que a Él le gusta manifestarse en la vida del cristiano? Podemos preguntarnos qué es lo que está bloqueando esa acción del Espíritu Santo que está en nosotros. Está en nosotros, pero no le damos libertad para que actúe.
Y por eso el apóstol San Pablo decía también, reaviva el don, el carisma que hay en ti. Eso significa que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero lo tenemos amarrado, lo tenemos bloqueado, porque no lo dejamos actuar libremente como ellos lo dejaron actuar libremente. Y por eso nos sorprendemos de que el Espíritu Santo pues obraba tantas cosas, tanta maravilla a través de la vida de los apóstoles. Pero mucho más debemos de asombrarnos el por qué no actúa el Espíritu Santo libremente en nosotros. ¿Qué es lo que bloquea la acción del Espíritu Santo en nosotros? Puede ser que tenemos bloqueado al Espíritu Santo porque no hemos hecho una buena confesión. Hay pecados ocultos que no hemos confesado, a lo mejor por miedo, por vergüenza de ser juzgados, de ser rechazados. Puede ser que el Espíritu Santo, aunque está en nuestros corazones, no actúa porque hemos hecho algún pacto con el demonio, hemos caído en la nueva era, en todas aquellas cosas que el diablo nos propone. Y puede ser que el Espíritu Santo no actúe a través de nosotros, a pesar de que está en nosotros, porque no le damos esa plena libertad. Siempre hacemos lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Entonces, es para cuestionarnos también, ¿por qué el Espíritu Santo, si está con nosotros, si el Señor dice que nos dará el Espíritu Santo, así como lo dio a los apóstoles, que estará con nosotros y mora en nosotros, ¿por qué no actúa? Pues también nos va a decir en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Pues démosle libertad al Espíritu Santo, que se mueva con poder, que actúe en nosotros y a través de nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Lo dice la palabra. Estaba con los apóstoles y hoy está con nosotros, con todos aquellos que nos abrimos a su amor, a su misericordia. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, que coman el pan de sus sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto de su vientre. Son saeta en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 126 nos habla que es inútil nuestros esfuerzos en Dios. Es inútil. El que permite que pase todo y el que da la fuerza para que suceda es el Señor. Yo no puedo decir por mis esfuerzos he logrado tal cosa. Por mis esfuerzos yo solito he logrado ser profesional o tener éxito en cualquier disciplina. Pues el Señor que ha permitido y nos ha dado la fuerza, porque todo ocurre por la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener al Señor siempre en nuestra vida, pendiente, presente, porque solamente en Él podemos triunfar. Es inútil que madruguemos, que velemos hasta muy tarde, que comamos el pan de nuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Alimenta a los pájaros, muy bien alimentados. Sin embargo, no trabajan ni hilan. De manera que no es por nuestros esfuerzos
que conquistamos las cosas o que llegamos al triunfo de algo, sino por la fuerza de Dios. Por eso tenemos que alabarlo, bendecirlo y glorificarlo constantemente, porque por Él somos. Dichoso el hombre que tiene hijos, pues realmente es una bendición. Y el Señor es que da los hijos. Si tú no puedes tener hijos, no te preocupes. El Señor es el que permite las cosas y es el que da los hijos. Y es dichosa la familia que lo tiene. Pero también tú eres dichoso si no puedes tener hijos también. Porque si cuentas con el Señor, que con su auxilio, no tiene nada que temer. El Señor te reconforta, te llena. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a estar seguros en el Señor y a contar siempre con su fuerza, no con la tuya ni la mía, sino con la del Señor. El Señor merece toda alabanza, toda glorificación, porque Él es nuestro Dios para siempre. Que el Señor Dios Todopoderoso haga descender su bendición sobre ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Saludamos al Señor como lo hacía San Francisco de Asís. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Vamos a continuar nuestra reflexión que hemos comenzado en el segmento anterior, dividiéndola en dos momentos. En primer lugar, enfocaremos la temática de la preparación cuaresmal desde una aproximación histórica y luego procuraremos enriquecer la reflexión con una iluminación franciscana. Antes que nada, me parece oportuno comenzar comentando que en sentido propio, no es que la cuaresma de por sí cambie en cuanto a su sentido u orientación por la realidad histórica actual de pandemias que vivimos. Este año, por ejemplo, ya han sido varios los espacios que me han pedido reflexionar sobre cómo vivir la cuaresma en tiempos de pandemia. He procurado insistir en que el sentido propiamente dicho de la cuaresma no cambia, pues la cuaresma como tiempo litúrgico posee siempre un sentido propiamente litúrgico, es preparación pascual. Aunque sí podrían cambiar muchas expresiones del modo de orientar y enriquecer la vivencia de esta experiencia litúrgica. En este punto sí resulta vital la situación concreta que vive la persona o la comunidad para que sea una experiencia plena, por lo que la actual pandemia podría resultar, en consonancia con la visión del Papa, también en la encíclica Fratelli Tutti, una ocasión para vivir una cuaresma fructífera, siendo signos vivos de la misericordia de Cristo en nuestra realidad concreta particular. Por ejemplo, la primera cuestión sería identificar el modo directo en que cada persona o comunidad se ha visto afectada por la pandemia, pues esto determinaría mucho el modo de aproximación a la misma. Asimismo, resultaría oportuno identificar los recursos o posibilidades de actuar en el contexto particular de cada persona o comunidad en favor de la propia vida y de la de los demás. De hecho, esta praxis, que podríamos llamar penitencial o de misericordia, estaría ahora condicionada por el contexto actual de pandemia, pero siempre ha de estar contextualizada en una realidad histórica particular, tal y como podría ser nuestra condición de agentes de pastoral. Para estas fechas, por ejemplo, es muy probable que resultemos exigentes con las personas bajo nuestra responsabilidad pastoral, recordándoles las prácticas cuaresmales que deben realizar, pero que nosotros muchas veces descuidamos y no damos el ejemplo.
Sin embargo, ya procuraremos más adelante fundamentar mejor la orientación de dicha praxis penitencial o de misericordia. Retomemos ahora el tema del sentido litúrgico de la Cuaresma desde un enfoque histórico. Pues me parece importante insistir que en sus inicios el sentido litúrgico de la Cuaresma ha estado bien integrado y asumido, no solo a nivel formal, sino también en su misma vivencia espiritual, pero que fueron introduciéndose pequeñas tradiciones que tienden a reducir la espiritualidad cuaresmal a la intensificación de prácticas penitenciales desconectadas del sentido litúrgico de ser participación anticipada de la celebración del misterio pascual íntegro, es decir, comprendido como pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y es que en estas pequeñas tradiciones se enfatiza sobre todo en la idea de preparación cuaresmal el desarrollo, exigencia de las propias capacidades como garantía de perfección ascética o como medio de satisfacción sacrificial. Así pues, la Cuaresma nace, al menos en germen, con un claro y bien definido sentido litúrgico. De hecho, nace como ayuno pascual, nace como un ayuno de tipo sacramental y escatológico, más que ascético. Era el ayuno de los días viernes y sábado previos al domingo de Pascua, al domingo de Resurrección. El sentido entonces de este ayuno era pascual, como participación en el misterio pascual de Cristo y de espera de su retorno glorioso. Luego irá integrando también un sentido ascético este ayuno cuando empieza a prolongarse. Primero por una semana, ahí la idea de la Semana Santa, y más tarde por 3 semanas. Aquí es muy difícil la precisión de fechas, incluso en las pocas fuentes conservadas. También hay que tomar en cuenta que según los lugares tenían variaciones las actividades litúrgicas. Pero sí resulta muy interesante comentar que en el siglo III se hacía coincidir el ayuno de 3 semanas con la preparación catecumenal de los que iban a bautizarse en la Pascua, por lo que este tiempo de ayuno ya ha integrado la orientación de preparación catecumenal. Además se sabe que en el siglo IV también se ha integrado la idea de cuarentena, pues llegó a establecerse una cuaresma de 40 días seguidos como preparación para el tríodo pascual, desde el domingo primero de la cuaresma hasta el jueves santo inclusive. Sin embargo, también se sabe que por mantener el criterio de los 40 días de ayuno, se llegó a decidir comenzar la cuaresma el miércoles anterior, que sería el miércoles de ceniza, pues así, aunque la cuaresma siga terminando el jueves santo, excluyendo los domingos como día de ayuno y contando como días de ayuno viernes y sábados santos, habrían 40 días de ayuno. Quizás de este rápido y escueto recorrido histórico de los inicios de la cuaresma, lo más importante no sea identificar de dónde proviene la idea de asociar la cuaresma a 40 días seguidos o no, y si estos son de ayuno o no, sino valorar el sentido de la cuaresma como preparación y participación anticipada de la celebración del misterio pascual de Jesús. Más que quedarnos en lo formal del asunto, el tema de los 40 días, hemos de insistir en mantener siempre vivo el sentido y orientación de la preparación cuaresmal en el misterio pascual íntegro. Hago este comentario porque recuerdo haber escuchado en una homilía no hace tanto tiempo cómo el predicador se confundía intentando identificar los 40 días de la cuaresma, pues terminó quitándole a la cuaresma los días de la Semana Santa que le pertenecen. A mi juicio, la mejor guía para conservar siempre vivo el sentido litúrgico de la cuaresma es la misma liturgia de la Iglesia, específicamente la liturgia de los domingos de cuaresma con su clara orientación catecumenal. Por ejemplo, las lecturas tomadas del Antiguo Testamento muestran esa secuencia pedagógica de cómo Dios fue obrando la salvación a través de la historia, que encontrará su momento culminante en el misterio pascual de Cristo. Asimismo, los evangelios poseen su propia dinámica, que puede variar según los ciclos, pero siempre introduciendo los temas y símbolos vinculados al misterio pascual y al sacramento del bautismo que nos inserta en dicho misterio. De hecho, los evangelios de los domingos ayudan muchísimo a orientar una preparación cuaresmal en vista de una participación en el misterio pascual íntegro, sin descuidar ni la dimensión oblativa de la pasión y muerte, ni la dimensión gloriosa y portadora de esperanza de la resurrección. Por decir un ejemplo específico,
el episodio de la transfiguración del Señor proclamado en el segundo domingo de Cuaresma manifiesta en cierto modo la manera como Jesús fue preparando a sus apóstoles para la experiencia pascual de su pasión, muerte y resurrección. Retomando y concluyendo nuestra aproximación histórica a la Cuaresma como tiempo de preparación pascual, resulta conveniente insistir en el descuido de la dimensión sacramental que sufrió la vivencia de la espiritualidad cuaresmal a lo largo de los siglos, ayudado quizás por la práctica desaparición en la vigilia pascual del bautismo de adultos y del rito de reconciliación de los penitentes públicos. De ahí que el Concilio Vaticano II reaccionase y, sin desvalorizar el tema penitencial, aunque enriqueciéndolo a través de la profundización en la dinámica existencial de la conversión, tanto a nivel personal como comunitario, procurase también recuperar el énfasis en la dimensión sacramental de la preparación cuaresmal, tal y como ha quedado de manifiesto en la reforma litúrgica postconciliar. Por ejemplo, nos dice Sacrosanctum Concilium número 109. Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia, dese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. En cuanto a la iluminación franciscana, no abordaremos el tema de cómo San Francisco de Asís vivía la preparación cuaresmal de la Pascua, sobre todo porque no hay mucha información al respecto. Incluso sus biógrafos resaltan más algunos episodios o referencias en el contexto de otras cuaresmas en preparación a fiestas litúrgicas de menor relevancia. En este ámbito litúrgico quizás Francisco fue hijo de su época, en el sentido de no aportar originalidades o particularidades litúrgicas más allá del rezo del oficio de la pasión que compuso para su piedad personal a partir de salmos bíblicos y con algunos añadidos suyos. Asimismo, tal y como era su costumbre, se mantuvo siempre muy interesado en obedecer las directrices de la Iglesia, incluyendo las de carácter litúrgico, pues además procuró no ser asociado a los grupos heréticos y contestatarios de la Iglesia que proliferaban en la época, sobre todo después de las reformas litúrgicas promovidas por el Concilio de Letrán IV de 1215. La figura de Francisco puede servirnos de iluminación en particular por la doble dimensión de su espiritualidad, que se caracterizó por ser eminentemente penitencial y a la vez litúrgica. Francisco fue un enamorado de Cristo y en la liturgia profundizó en el conocimiento de Cristo y en la obra de la salvación divina que alcanza su momento culminante en el misterio pascual de Cristo. En cuanto a la dimensión penitencial, resulta más difundido el énfasis de Francisco en temas como la austeridad de vida y la mortificación corporal, aunque no tanto que siempre haya integrado estas dimensiones en conexión con su vocación evangélica al seguimiento de Cristo y comprendiendo la penitencia o conversión no como el fruto del esfuerzo humano, sino como una gracia divina que mueve a la persona interior y exteriormente en la dinámica del amor y la misericordia. De todos modos, en este espacio nos limitaremos a compartir un texto que nos ayuda a comprender mejor la dimensión penitencial de la espiritualidad franciscana, sobre todo porque ilumina un momento crucial de la vida de Francisco y de su itinerario espiritual, que servirá de preparación a su experiencia espiritual de pregustación del misterio pascual de Cristo. Me refiero al relato de la verdadera alegría, cuya versión más difundida, pero menos antigua, se encuentra recogida en las florecillas de San Francisco. Aquí compartimos la versión más antigua, pero recuperada apenas en el siglo pasado, que goza de mayor autenticidad y que no pretende mostrar un carácter autobiográfico, sino que plasma claramente que el relato consiste en una parábola ejemplar elaborada por San Francisco para transmitir una enseñanza a sus frailes. Ciertamente el relato refleja una realidad y un contexto vivido por San Francisco en los últimos años de su vida, sobre todo en los años próximos a la experiencia de la estigmatización en el Monte Alberni en 1224. Es el momento en que, debido al crecimiento acelerado en número de la orden y al ingreso en gran cantidad de frailes nobles y doctos,
la orden va adquiriendo un perfil más ajustado al de las demás órdenes establecidas en la Iglesia y orientadas a servir a los intereses o desafíos de la misma, distanciándose un poco de las intuiciones originarias de San Francisco, o al menos de las expresiones exteriores de estas asumidas en los inicios. En esta situación Francisco va a experimentar, incluso ya después de haber confiado el cuidado directo de la orden tanto a otros frailes en el gobierno general como a un cardenal protector nombrado por el Papa, la fuerte tentación de aislarse de los frailes y dedicarse a actividades más bien de índole eremítico. Pero terminará superando esta tentación y se mantendrá vinculado a la fraternidad e interesado tanto en su proceso de desarrollo como en la vivencia en común de la vocación minorítica compartida. Presentamos el texto del relato de la verdadera alegría y luego unas reflexiones finales. Él mismo, Fray Leonardo, gracias a quien se ha recuperado esta versión del relato, refirió allí mismo que un día el bienaventurado Francisco, en Santa María, la Porciúncula, llamó a Fray León su secretario. Escribe, dijo Francisco, cuál es la verdadera alegría. Viene un mensajero y dice que todos los maestros de París han venido a la orden. Escribe, no es la verdadera alegría. También todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos. También que el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, no es la verdadera alegría. También que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe. También que tengo tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pero ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa y en la noche espesa llego acá, a la Porciúncula, y es el tiempo lodoso del invierno y tan frío que se producen carámbanos con el agua fría congelada en los bordes de la túnica y golpean siempre las piernas y mana la sangre de tales heridas. Y totalmente dentro del lodo y del frío y del hielo llego a la puerta. Y después que por largo tiempo golpeé y llamé, viene el hermano y pregunta, ¿quién es? Yo respondo, Fray Francisco. Y él dice, vete, no es hora decente de andar de camino, no entrarás. E insistiendo yo de nuevo responde, vete, tú eres un simple y un idiota, ya no vienes con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no necesitamos de ti. Y yo de nuevo estoy de pie a la puerta y digo, por amor de Dios, recogedme esta noche. Y él responde, no lo haré, vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo que si tuviere paciencia y no me turbare, que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. En la primera parte de este relato podemos identificar las que serían las grandes tentaciones de San Francisco o de la orden, muy similares quizás a las de índole mesiánico que Jesús vence en los evangelios y cuyo episodio proclamamos los primeros domingos de Cuaresma. Son quizás para San Francisco los mayores símbolos de poder y de prestigio, los maestros de París, los prelados ultramontanos, los reyes de Francia e Inglaterra, son a su vez de las gracias y proezas más altas, conversión de todos los infieles, sanación de enfermos y otros milagros. Ahí podemos probablemente también encontrar nuestras propias grandes tentaciones. Para San Francisco entonces la verdadera alegría no está propiamente en estas manifestaciones, sino en el mismo Cristo, en la comunión e identificación con Él, en el seguimiento de sus huellas, en ser testigo de Él aún en medio de la mayor tentación, del mayor sufrimiento o de la mayor crisis. San Francisco, que atraviesa la gran tentación a apartarse de sus hermanos por la incomprensión y el rechazo de estos, encuentra la verdadera alegría no en hacer valer su autoridad o en imponerse por la fuerza a sus hermanos, sino en la aceptación con paz de estos y en la búsqueda de vivir el amor fraterno y la misericordia con ellos, así como lo hizo Jesús en los momentos de su pasión y muerte, cuando su sufrimiento, tanto interior como físico, estaba siendo movido por su amor salvífico o resultaba consecuencia de este. Pero no es que la identificación con Jesús solo ha de manifestarse en el sufrimiento interior o físico.
De hecho, este adquiere sentido al resultar una consecuencia de la identificación con Jesús en la praxis del amor fraterno y de la misericordia. Es entonces en la misericordia donde se manifiesta la conversión o adhesión a Cristo. Y de ahí que San Francisco concluyera el relato señalando que en el seguimiento de Jesús encontramos la salvación. Concluimos pues esta reflexión destacando cómo esta mirada de San Francisco, que contempla el seguimiento de Jesús como fuente de alegría y de salvación, nos permite comprender cómo su visión del misterio pascual siempre resulta íntegra y por ende portadora de esperanza. Así también ha de estar orientada nuestra preparación cuaresmal para la celebración del misterio pascual de Jesús. Paz y bien. Qué bien se siente estar aquí nuevamente filosofando en Abba Padre para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. El filosofando de hoy es una campanada de alerta para que tú y yo estemos prevenidos contra las tretas del maligno que quiere neutralizarnos, dividirnos para poder vencernos más fácilmente. El Papa Francisco de manera magistral tocó este tema en una homilía reciente cuando dijo que el chismorreo es más dañino y peligroso que el COVID-19. Así que si tú eres uno de los que están dando frutos para el Señor, has de saber que te está oliendo una serpiente. Estás en la mirilla del maligno que busca desacreditarte, que busca desanimarte para apagar tu entusiasmo por la evangelización. Y uno de sus recursos favoritos es usar la lengua de propios y extraños, la lengua de tus hermanos de comunidad y hasta la de tus familiares más cercanos. Mas no eres el único ni tampoco serás el último. Por eso ya han pasado las más grandes y notables figuras de la historia. Así que no te extrañes si hacen también contigo lo mismo. De Juan el Bautista decían que tenía un demonio, mientras que de Jesús chismorreaban señalándolo como blasfemo, mentiroso, ignorante, loco, bebedor de vino y amigo de los pecadores. Tantas cosas decían de él que llegaron hasta tildarlo de endemoniado, que obraba milagros con el poder de Beelzebú. Y ahora recientemente se le ha visto en el cine haciendo de homosexual y hasta en una relación íntima con la Magdalena, con quien supuestamente habría procreado una niña. Con razón dice el viejo refrán que estando el diablo ocioso, entonces se metió a chismoso. Por ello necesitas cuidarte, equiparte con la armadura de Dios, para que puedas resistir los ataques del maligno. Efesios 6, versículos 10 y 11 nos alerta al respecto.
Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. De ahí surgió esta canción, la que hemos titulado Chaleco anti bla bla bla, y que te presentaré a continuación. Así despedimos el programa del día de hoy aquí en Abba Padre Internacional, recomendándote como siempre suscribirte a nuestros canales, tanto el de YouTube como Facebook, como Instagram, como Twitter, escribirnos y comentarnos desde qué lugar nos estás viendo, desde qué parte del mundo, desde qué país estás viendo este programa Abba Padre Internacional. Queremos leerte e invitarte a que siempre compartas este contenido con tus seres queridos. Gracias una vez más por haber estado ahí. Espero que el programa haya sido de bendición y que cada día aporte más luz y esperanza a tu vida. Nos vemos mañana si Dios lo permite.